soy Belén Loredo. Bienvenido a nuestro podcast Slow Fashionist. Conoceremos una nueva marca que nos contará un poquito más de su alma. Quédate ahí y escucha. Hoy vamos a conocer a una nueva marca Slow. En este caso tenemos con nosotros para charlar de colibrí a Sandra. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Hola, que bueno, vamos, ya sabes que ya queda como, ya es una cosa así que va quedando como una costumbre, y es que hacemos una batería de preguntas tipo a todas las marcas de Slow para conocerlas más a fondo. Pero a partir de ahí nos vamos dejando llevar, que es lo bonito de esta historia, y la charla se va alargando y se va yendo, pues eso, por donde nos lleve, ¿no? Que nos dejamos llevar un poquito, que es Pues sí. lo más chulo. Y nada, para entrar en materia, romper el hielo y conocerte, preséntate por fin. ¿Quién eres? ¿Tienes más gente contigo? ¿Quién conforma el equipo? Cuéntanos un poco, ¿quién eres tú y qué es Colibrí? Bueno, pues Colibrí es una marca de moda sostenible y de tintes y estampación natural. Ahora mismo la formo solo yo, soy la que diseña y la que estampa, la que luego hace las prendas. Ujú. Y bueno, nada, aquí estamos. Más Bueno, adelante, y bueno, tu nombre es Sandra y tu sí, soy Sara, apellido. sí. Cuéntanos un poco, preséntate, cuéntanos un poquitín cómo te llamas, cómo te apellidas, cuéntanos un poco de ti. ¿De dónde eres? Cuéntanos un poco sobre ti. Eres la única persona que forma la marca, pero cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, pues sí, yo soy Sandra, yo nací en Polonia, pero bueno, llevo ya viviendo en Asturias, en Gijón, desde hace más de 20 años. 20 Y años, sí. bueno, estudié, ya soy como de aquí, sí. Vives en Estudié- Gijón, dices, ¿eh? sí, O sea, asturiana de adopción. sí. Vale. En Asturias tenemos un dicho para las personas que nos escuchen, que no sean de aquí, que es uno, y te lo habrán dicho mil veces, porque se dice mucho a las personas que vienen de fuera, es que uno ye de donde pase, no de donde nace. Sí, Entonces, me imagino que lo habrás escuchado. sí, Entonces, sí, porque eso bueno, quiere decir que al final tú eres de donde estás, donde labras tu vida, y donde te desarrollas. claro, Que bueno, sí, claro. encantada por la parte que toca de tenerte por aquí. 20 años son muchos ya, o sea, es media vida, porque además tú eres jovencita, o sea que eso es Sí. media vida. Y aquí es donde comienzas. ¿Cuánto hace que comienzas la historia de Colibrí? ¿Cuánto hace que te lanzas a esta historia? Pues mira, Colibrí, tal como es ahora haciendo tintes naturales, desde hace unos 2 años que empecé Ujú, a utilizar todas estas técnicas. Ya antes había empezado con un proyecto de moda sostenible. ujú, Empezaba a usar algodones, yo solo quería usar tejidos sostenibles, entonces empecé a usar algodones que no tuvieran ujú. ningún tipo de tinte. ¿Qué pasa? Ajá, Que esos algodones, tú en la naturaleza encuentras algodón en marrón, en verde y en crudo, ¿no? A mí ujú. eso como, me hacía como muy soso, muy aburrido al final, Sí. entonces quería buscar la manera de color a esas prendas. Y nada, así Ujú, investigando un poco, empecé a aprender a ujú, realizar tintes naturales, la estampación y bueno, todo lo ujú. que hago ahora. O sea que desde el que comienzo que tú llevas, digamos, como profesional y controlando mucho sobre el tema textil, no Mm, importa ya tanto si es con la marca tal cual, Colibrí o tal, sí. ¿cuántos años hace que llevas ya metida en este mundito? A ver, yo estudié carrera de diseño de moda, entonces luego Sí, empecé nada trabajando. más. De Sí. hecho, de hecho también trabajo como diseñadora freelance para algunas empresas Ujú. y a la vez que llevo la marca. Entonces, bueno, yo ya acabé la carrera hace unos 6 años. Ajá. Así que Vale. bueno, desde entonces llevo intentando meterme por un Ujú. lado o por otro, aunque bueno, yo la verdad que sí que siempre me gustó la idea de tener yo algo. Sí, de emprender Y claro, una historia. Ajá. Mira, no, es un dato que no conocía, que trabajabas como freelance para otras marcas, como diseñadora freelance. La verdad que a mí me apasiona, tú lo sabes porque ya te lo dije de forma privada, el tema de los tintes naturales. A mí es una cosa que me apasiona.
Tú dices que la naturaleza que nos proporciona tres colores, ¿no? Que decías el marrón, el verde y otro me decías, ¿no? Sí, en el caso del algodón, sí. Sí. ¿Te refieres a tintes naturales? ¿Te proporcionan esos tres colores base? ¿O con tintes? No, No. no, el algodón en sí, lo que es Puede el ser, es que algodón con el que luego se hace el tejido. Sandra, perdóname, pero soy una total inepta en esto, ¿eh? Del algodón y de los tintes. No te Me preocupes. encantan, pero no tengo ni idea. De piel, pregúntame, pero de esto nada. O sea, que el algodón en sí puede ser, que yo creo que como yo estará mucha gente, marrón, verde y el otro color que decíamos era Era crudo, un blanco crudo. el crudito este, ¿no? Sí, Y ese es el color del algodón. El algodón puede ser así sí, ya, de natural. Anda. sí, la flor Mm, del algodón, sí. Que yo esto tampoco, bueno, yo ahora sí que lo sé, ¿no? Desde que empecé a sí, buscar sobre tejidos sostenibles y demás, sí. pero son los colores que encontramos, sí. Luego ya, Ajá. pues claro, Es curioso, sí, no, no tenía ni idea, o sea, es una cosa curiosa de saber que ya de mano los podemos obtener en esos tres colores. Pero claro, obviamente, aunque puedas trabajar esos colores, aparte que tenemos en cuenta que son colores o sea, mates, son colores claro, naturales, no, no tienen demasiados matices. Pero claro, obviamente cuando uno se pone a diseñar o cuando uno se pone a hacer algo de textil, necesita más color en la vida, ¿no? claro, Necesitas más tonalidades. Y es ahí como empiezas tú a investigar con el tema de los tintes y los naturales. Porque claro, después de utilizar un buen algodón, meterle tinte, me imagino, químico, pues es casi una aberración, ¿no? Es un poco claro. una locura, ¿no? Claro, es lo que pasa sobre todo en muchas ocasiones cuando te encuentras que hay muchas marcas ahora que se unen a Mm, esto de la moda mm, sostenible y ves que te venden una camiseta negra sostenible y dices, pero esa ujú. camiseta negra que encima te vale 5 euros, ¿qué tiene echado a ese algodón orgánico? Porque sí, puede ser de algodón orgánico, pero ¿qué le habían echado encima, no? Es lo que Ya. a mí me parece que sí, que es todo un poco, bueno, Bueno, además, aparte, lo hablábamos con anteriores invitados y, y es un tema que hablamos, o sea, que es recurrente, porque es sostenible. eh, a ver, a veces cuando hablamos de sostenibilidad se nos llena la boca en centrarnos en la sostenibilidad ecológica mm, y un producto es sostenible desde muchísimos puntos de vista, el claro, social también. Entonces, y lo claro, que tú estabas diciendo, cuando una camiseta te vale esos 5 euros, yo siempre digo malo. O sea, claro, ya, y no es por decir nada, pero es que cuando partes de un precio final así, indica que detrás hay, o por lo menos, condiciones salariales laborales bajas o sí, una producción industrial masiva que habría que ver su sostenibilidad, porque claro, ahí habría que indagar muchísimo, porque probablemente, muy probablemente, no lo fuera, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para las personas que están metidas en el mundo del slow fashion, en el mundo de la moda, simplemente. mm, Es obvio, o sea, es una obviedad porque todos sabemos lo que vale el metro de textil, todos sabemos lo que vale el metro de un algodón 100%, claro, o un algodón que nos venga con alguna certificación de garantía de sostenibilidad, vale, es caro, es bastante caro. Entonces, fabricar a unos costes tan bajos es casi imposible. claro. Cuéntanoslo tú, porque cuéntanoslo tú, porque es con matemática pura, ¿no? O sea, no hay manera. Claro, y ya luego la gente, el problema es que además luego la gente no lo entiende, ¿no? O sea, la Claro. gente de a pie de calle es muy difícil a veces que entienda Mm, que esa camiseta que es de 5 euros lo que hay detrás y el por qué lo que haces tú no puede valer mm, eso. Se ha acostumbrado claro. más la gente un poco pues a que todo es barato y les Ujú. da igual además luego, pues bueno, ¿qué más da? Si se me estropea en 2 días, ya me compro Compro otra. otra, sí. Estamos ahí con el consumismo de todo, de Pero yo creo comprar, que ahora, comprar. claro, pero nuestra función, y la función también de este podcast mucho, Mm, que pretende alcanzar consumidores finales, es eso, porque a veces hacemos cosas porque no sabemos, porque desconocemos. sí, Entonces, cuanto más sabemos, más capacidad tenemos de decidir. claro. Entonces, un consumidor ilustrado, un consumidor... había una frase que no me acuerdo cuál era, hace tiempo que la escuché, que me pareció brutal, que era como inteligencia ecológica, pero era
era una palabra compuesta, ¿no? Pero venía a decir eso, que era una inteligencia ecológica. Esa cultura ecológica te permite decidir. Luego tú ya Claro, decides lo que te da la gana como consumidor, claro. pero el saber que hay detrás de esto. Por eso es conociendo Es el muy alma de importante, marcas sí. Slow, para que nos contéis qué hay detrás. Y Mm. eso te quiero preguntar, ¿qué hay detrás de un producto tuyo? De un ¿Qué producto hay mío. detrás de un producto de Colibrí? ¿Cómo empieza? ¿Cómo te inspiras? ¿Y cómo es tu proceso de producción? A ver, desde cero, desde el minuto cero, porque el diseño también cuenta y las Claro, horas de diseño también cuentan. por Que a veces supuesto. nos olvidamos dentro de la producción de esa parte del diseño y eso lleva mucho tiempo. Cuéntanos un Sí. poco, Sandra, ¿cómo va eso? Pues mira, yo tengo dos formas de trabajar. Por un lado, a veces puedo tener un diseño en mente y para ese diseño hacer un tejido, o Ujú, al revés, a veces pues tengo unos materiales para estampar y unos tejidos y me pongo a estampar y luego ya decido, ¿no? Lo ujú, que voy a hacer con ese diseño, con ese tejido que he salido, que además la forma en que yo trabajo no, al usar todo formas técnicas naturales, no es algo que controlas 100%, entonces siempre son piezas únicas todo. Yo, pues, por ujú. ejemplo, al principio, el proceso que, bueno, te cuento un poco el proceso, cómo funciona todo el tema de la Sí, sí, estampación. sí. Al principio, pues los tejidos hay que lavarlos bien, porque siempre, aunque sean naturales, siempre llevan algún tipo de grasa o algún tipo de algo que pueden utilizar, evidentemente, en los procesos de hilado, Ujú, que luego pueden pedir que el tinte se adhiera bien a esa tela. Entonces hay que lavarlo ujú, bien y luego hay un proceso que se llama mordentado. El mordentado, ¿qué es? Pues es la preparación de ese tejido para que absorba ujú. ese tinte y de alguna manera ese tinte se quede ahí como encapsulado, como recubierto para que luego con los lavados no se vaya. El mordentado. Sí, Ajá. Es como la fijación del tinte, ¿no? sí, pero se realiza antes del tinte. La gente a veces piensa que se Ajá, realiza después. Es la preparación del ajá. tejido que se realiza antes. Es Y la preparación. Ajá. sí, Ujú, eso es, y bueno, yo todos los procesos, evidentemente, ujú, con productos pues que no dañen medio ambiente, todo siempre con productos ujú, naturales. El ujú, marmorizado, pues hay muchas cosas que puedes utilizar. Yo lo que utilizo mayormente son la soja, por ejemplo, y bueno, a ver si lo diré, ujú. una sal alumínica, ahora no me sale el nombre. Ajá, Y vale. Ujú. luego, Es que esto todo es básico para que también todo el mundo se dé cuenta de todos los procesos, que es importante que teñir no es llegar y meter la tela en el tinte. Teñir es todo esto. O sea, claro, primero hay que prepararla, luego hacer el mordentado. Es exactamente. fundamental. Sí. Mm. El alumbre era lo que te quería decir, que también se ¿Con utiliza alumbre bastante. o con soja al mordentado? Ajá. Sí, es que ahora se utiliza mucho como desodorante la piedra de alumbre, pues esa misma además se Sí. utiliza para esto. La verdad que hay Ajá. muchos materiales que son bueno, que a veces hasta utilizamos en la cocina, cosas De la igual, vida cotidiana, sí, ¿eh? sí, De la vida que cotidiana. igual no te imaginarías que tienen otros Sí. usos, ¿no? Tan variados. Ujú, Bueno, pues una ujú, vez que el tejido está preparado, ya se puede pues, ujú, empezar a teñir o a ujú. estampar. Luego ya cada tinte, dependiendo del material que utilices, pues tiene una técnica, otra, depende de lo que hagas con él, pues se te puede ir a unos colores o a otros. Eso te iba a preguntar. Sí, El tinte natural no se comporta igual, pienso, ¿no? Con un tejido o con otro. Digo, en resultado final de sí, tonalidad y todo. eh, Varía, depende del soporte, ¿no? exactamente, sí. Además, bueno, evidentemente, si te pusieras a teñir un tejido artificial, que no es mi caso, pero bueno, normalmente no lo cogería, Mm, ¿no? Y luego, pues depende si mm. utilizas algodón o si utilizas seda, pues sí, pueden salir colores distintos, sobre todo en estampación, según pues las hojas que utilices o las flores, muchas veces cambia completamente el resultado de Ujú. un tal. Yo utilizo casi siempre algodones, a veces lino, tal, pero no suelo utilizar seda, por ejemplo. Mm, O sea, sueles estampar y sueles trabajar sobre algodón. sí, Me imagino que algodón 100%. sí. ¿Utilizas el orgánico o no? Sí, si no es orgánico, que sea siempre de fuentes éticas y sostenibles, eso sí. Mm. Pero Hace unos días escuché una entrevista en un podcast sí, y venía un científico y hablaba de que había veces, y yo que ahí ya quedé muerta, que algún transgénico, algún algodón transgénico era más sostenible que algún algodón orgánico. mm, O sea, habría un melón ahí de debate sí, brutal, porque
sí es verdad que desde el mundo textil o todos los que trabajemos en algún momento del proceso productivo algún textil, alguna tela, joder, pues lo que intentamos, todo no lo podemos controlar. Claro, Es que, porque es muy difícil como marca sostenible, nuestra obligación sería conocer la trazabilidad o claro, todos los pasos de ese producto pero eso hasta que llega a nuestras manos. Pero es que es eso imposible. Y bueno, es muy difícil. Entonces nos fiamos de determinados organismos que no son públicos, ojalá lo fueran. Ojalá lo fueran, digo, porque para nosotros sería más cómodo, tendría más garantía, que son los que se encargan de certificar esta sostenibilidad para garantizarnos que el producto que usamos es realmente sostenible. Y esto todo, vuelvo a repetir, encarece un montón el precio final de nuestra materia prima, que en este caso sería la tela. En tu caso, luego además le tienes que añadir, porque en tu caso encima no compras la tela finalmente ya para producir, como pueda hacer yo en algún producto mío, sino que tú la compras y luego encima la tienes que tratar, encima le haces los tintes y encima tiene tu parte de proceso sí. de producción que la hace, y si alguno no la conocéis, pues mientras escucháis este podcast podéis ir entrando a la vez que lo permite en el Instagram de Colibrí o en su página web, que la tiene, colibrí.es, y vais Colibrí acabado viendo en E, que luego la gente a veces no se da cuenta. Colibrí, sí, colibrí, pero eso, acabado en E, muy bien. Punto es, y ahí veis las estampaciones de las que estamos hablando, que son verdaderamente bonitas, porque realmente parece un campo de flores. Gracias. No sé si te has inspirado en algún momento cuando haces la estampación, tu línea va por ahí o te inspiras en otra cosa. No, yo realmente me inspiro en la naturaleza en sí, en lo que voy teniendo en ese momento, ¿no? En las manos, en las flores que utilizo, en Sí. todos esos materiales, es lo que me inspira así a luego a crear formas o a veces a dejar actuar un poco la magia de todo ello, ¿no? A veces yo coloco las cosas más o menos como a mí me guste, porque luego al final es como te decía antes, no controlas 100% y sobre todo hay materiales que, bueno, no sabes realmente cómo va a ser ese resultado final y es un poco esa magia que yo llamo, ¿no? Que tú luego abres la tela con todas esas flores y es cuando ves el resultado y bueno, bastante, bastante O sea, agradecido te dejas, digamos que te dejas llevar por las materias primas, te sí, dejas arrastrar, te dejas guiar, sí, ¿no? En el diseño. Es como el que pinta un cuadro. A veces se sabe muy bien lo que se va a pintar y otras veces el tema se sabe cómo se empieza, pero nunca cómo se acaba. Y la verdad es que los grandes pintores, artistas, han dicho esto en numerosas ocasiones. Dicen, sé cómo empiezo, pero nunca sé cómo voy a acabar. O sí, sea, porque además a veces siempre una tienes estrategia. ahí, ay, pues voy a poner aquí algo más, o bueno, al final siempre igual le Sí, das ahí algún retoque o algo que sí. Es verdad, o sea, una parte del proceso productivo, la más creativa, creo yo, porque es ahí donde la imaginación vuela y donde nos llevan ni sabemos dónde, ¿no? Y al final el resultado final suele ser mágico, suele ser precioso. Bueno, en la siguiente pregunta, Sandra, que te iba a preguntar qué materiales utilizas, sí, que estaba dentro del tal. Yo creo que ya lo hemos explicado un sí. poco, pero si quieres lo recordamos, matizamos. Utilizas algodón y utilizas tintes Uh-huh. naturales. ¿Sueles utilizar alguna otro textil, alguna otra materia prima? A ver, yo a veces sí que utilizo corcho natural. Por ejemplo, si hago algún ¿Mm? tipo de bolso, algún cinturón para acompañar alguna prenda, sí que a veces utilizo corcho. Ujú. Pero para estampar principalmente eso, algodón y alguna vez quizá alguna mezcla de algodón con lino. Pero principalmente, Con lino. sí, pero Mm. principalmente es algodón, sí. Y luego Ujú. pues para, El lino es un tejido también perfecto, ¿no? Un tejido, una fibra natural que es perfecta. Yo no sé para estampar si se comporta igual que el algodón eh, o es más hay complicado. colores que quedan un poco diferentes, pero bueno, es bastante parecido. Mm, Luego también hay otras fibras, hay otros tejidos sostenibles mm. como, bueno, sostenibles de bambú. El bambú es un poco Ajá. complicado el tema, yo no lo uso. Mm, Y bueno, hay tejidos que dicen que son sostenibles de algodón, que no lo son, perdón, de algodón de bambú, que no lo son tanto. Bueno, a veces ujú, también es complicado encontrar esos tejidos que aparecen nuevos, ¿no? De algunos materiales mm.
Y te lo venden Ujú. como es muy sostenible porque el bambú crece no sé qué, pero todo el proceso que hay detrás ya no es tan sostenible. Claro, exacto. Ahí es o sea, bueno, has tocado un tema súper importante y es cierto. El bambú es una planta bastante invasiva, además, crece mucho, crece muy Mm, rápido y como es verdad que como madera también es una de las maderas más sostenibles del mm. mercado y cada vez se está utilizando más en el occidente, ¿no? Porque era una materia prima muy del oriente, pero cada vez se está utilizando más en el occidente. Lo que pasa que, claro, habría que analizar también qué bambú, porque también habrá bambú y bambú, quiero decir, habrá la forma del cultivo, la forma de recolección y la forma de tratamiento de ese bambú Claro, lo inclinará hacia más sostenible o claro. menos sostenible. Volvemos a lo que hablábamos En este también, a la caso, además, sostenibilidad social. el proceso de crear el Mm, tejido también no siempre es eso. La materia prima es una, pero luego claro. la contaminación o, bueno, los recursos que tú utilices para crearlo, El agua, ¿no? Que claro. Entonces, utilicen que es muy importante, porque aquí cuando hablamos de sostenibilidad de tejidos, en gran medida, estamos hablando de la cantidad de agua y por eso el debate de este señor era porque en este caso ese cultivo que él promocionaba, bueno, del que el científico este que te hablo, que sí, escuché, era porque realmente esa semilla que él defendía se podía cosechar en menos terreno, como ya venía tocada genéticamente para que no hubiera que usar sí, pesticidas, y luego también venía retocada para no usar tanta agua en el cultivo, sí, ¿sabes? Entonces, lo que la convertía en más... No era sostenible al principio, porque parecía una palabra ya que de por sí no lo era, pero luego sí acababa siendo sostenible en el proceso final de producción. ¿Por qué? Porque usaba menos agua, porque usaba menos terreno y además no había que usar pesticidas. En esto se basaba. Entonces te deja sí, pensando y dices tú, pues caray, si es así como nos lo está contando, lleva razón, claro. ¿no? Dice, Yo no. también he oído algo parecido respecto a los, bueno, no me acuerdo bien de qué tipo de planta era, pero sí que también había alguna modificación que, bueno, al final la beneficiaba. A ver, es verdad que depende de Claro, para qué utilicemos esa modificación de esas semillas, ¿no? También hay, por ejemplo, hace claro. tiempo que había semillas que las modificaban de manera que esa semilla luego, si de esa planta te caía otra semilla en otro sitio, que no saliera, que no brotara, porque no fuera a ser que Sí. esa semilla cayera en el campo de otra persona, de otro agricultor y tuviera él plantas gracias a tus semillas, ¿no? Que me parece como un poco, bueno, no sé. Entonces, Ya. Eso era ponerle puertas al campo, o sea, eso era ya llegar a puntos de derechos de derechos de eso, de materiales, claro, ¿no? Hasta las semillas. O sea, eso es muy claro, fuerte, ¿no? entonces, bueno, En este caso hablaba, porque de hecho mencionaba que hubiera habido en el pasado, en Sevilla se intentó cultivar algodón orgánico ujú, y no fue viable porque el algodón que se producía ahí requería tanta agua y tantos cuidados respecto a pesticidas y demás, que bueno, aparte que por ese lado no lo era, aunque usaras pesticidas sostenibles, o aunque usaras productos sí, tal, no lo llegaba a ser por el coste económico que todo representaba. Entonces, no era, en el mercado no era viable, con lo cual no, que luego esta es claro. otra, es que el problema está también en la viabilidad final en el mercado, o sea, tengo que obtener un producto sostenible y encima lo tengo que obtener a cierto precio, porque si se me dispara de Claro, precio, no me lo va a comprar claro, y más nadie. siendo una materia Mm, prima claro, es eso, tú luego es como tú con tus materiales o yo con los míos, si los compro a un precio muy mm, elevado, ¿a cuánto tengo que vender luego yo mis productos? Que luego, ¿quién me los va ujú. a comprar? Sí, que Claro, luego esto es tú, una que luego cadena. tú en la claro, es la justificación final, y dices, uff, qué caro. O sea, y luego llega el diseñador o la tienda al consumidor y es, uff, qué Claro, caro. Que lo hablamos ya con otra marca, no, no es caro. Incluso hasta le diría que es claro. barato, ¿no? Porque ustedes se cuenta qué producto está adquiriendo. Ahí en la cultura esta nuestra de consumidores tenemos que aprender como consumidores, yo me pongo al otro lado de la barrera y hay que aprender a tocar el Mm, tejido, hay que aprender a valorar calidad. Yo recuerdo cuando yo era niña que las señoras cuando iban a comprar, mi abuela cuando iba a comprar, mi madre cuando iba a comprar una prenda, tocaban. ujú, Decían, pues tiene buen tejido, pues no tiene buen tejido. Yo en la actualidad no veo a nadie tocar en este sentido ya. la prenda, ¿sabes?
se mira el diseño, se lo prueba tal, pero no. Y es importante aprender un poco de tejidos Claro. y saber Y mirar qué me la estoy comprando. composición y que luego hay muchas cosas Exacto. que en realidad es que es plástico. O sea, tú lo miras y Claro, al final es todo plástico. Es a ver qué te estás comprando realmente, ¿no? Por ejemplo, yo sobre claro. esto, esta semana estrené blog en mi página web y hablaba precisamente de este Ujú. tema, de comparar Lo, esas prendas de antes de nuestras madres, nuestras abuelas. lo vi, lo he Pues, leído. pues eso, hablaba un poco, ¿no? De eso, de Sí, comparar esas prendas con las mm, nuestras y dónde puedes sí, encontrar otra vez esas prendas. Pues son las marcas que realmente nos preocupamos por ello, ¿no? Por lo que estamos sí. ofreciendo y por respetar. Esas prendas las encuentras en las marcas slow fashion, es cierto, verdad, toda la verdad, porque es ahí donde, es más, tu mente, ya si tú no recuerdas, el sexto sentido este que nos queda o esta especie de memoria que va archivando ahí, te lo recuerda. Cuando vas a un evento, a pop-up o algún lugar donde haya varias marcas de ropa sostenible, al tocar tú misma vas a evocar tiempos pasados, tú misma vas a recordar, ay, madre, este tejido tal, porque tu Sí. mente ya vio ese tejido, Y ya es un tuvo poco esas como calidades. los olores, ¿no? A veces los sabores que te llevan a algún otro Sí, momento de tu vida, te ujú, recuerdan algo que sí. Sí, lo mismo pasa con los tejidos, sí, es verdad, sí. es igual. Entonces yo invito a todos a hacer esa prueba de tal, de tocar, de cuando vamos a comprar, tocar, porque lo que dice Sandra, y es verdad, es que en el mercado fast fashion, vamos a salir ya de nuestro pequeño universo tal, en el mercado fast fashion hay gran cantidad de prendas que son plástico, no es tejido. O sea, tienen tanto plástico dentro que son puro plástico. Y se nota en el tacto, se nota en el resultado final del producto, o sea, la durabilidad, que también es otro factor Mm, sostenible. Y luego es ese tejido que luego además nos pica, nos acaba sacando como a veces esas erupciones, que cada vez hay más cuestiones sí, cutáneas, ¿no? De alergias y demás, pues es gracias a todos esos tejidos que son petróleo puro. O sea, es que al claro. final es tal. Entonces, la sostenibilidad es salud también para nosotros Pues sí. mismos. Ya si vamos a ser egoístas, dices, no solo el planeta, somos Claro, por nosotros eso ya yo también los que nos el tema de los beneficiamos. tintes sostenibles, además de porque a ver, el fast fashion se utiliza tal cantidad de tintes y bueno, que yo va a parar a los ríos. Yo Hmm. me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años, cuando estaba, no, de hecho, cuando estaba empezando con esto, me acuerdo de una imagen de un perro que era azul. Y era un perro azul de la India, Ahí. pues se había bañado en algún Mm, río por eso. ahí. Y es que así había Ujú. quedado azul. ¿No? Es que imagínate lo que hay en ese río y en todas las Claro. aguas que hay por Y ahí. luego somos ajenos, claro, somos ajenos a un desastre natural que está produciéndose en la otra parte del Sí, mundo, ¿no? En Asia. Somos totalmente ajenos, no conocemos ese desastre natural de islas de plástico, que ahora ya se va conociendo porque se puso más sobre la mesa y la gente es más consciente, y de ríos de sí, colores, que es de la cantidad de la industria, la macroindustria textil india, que ocurrirá lo mismo en sí, China y en claro. otros países asiáticos, porque hay muchos productores, claro, esas personas quieren vivir, Mm. subsistir, ¿no? Entonces subsisten muy malamente, también hay que decirlo, porque todavía hay algún argumento por ahí que dice, bueno, pues que también gracias a esto comen. No, subsisten, Claro, malviven, comen y se enriquecen otros, malviven ahí está, ese es el y destruyen problema, su propio que la país y su riqueza propio se crea siempre entorno. para Mm, un poco los mismos, ¿no? Es lo de siempre. sí, exacto. Y destruyen su país y su entorno más próximo y el planeta Pues de sí, todos. Porque luego es eso, aquí no hay nada, el planeta es así, te lo va devolviendo de un lado o del otro. La Tierra gira por, o sea, y te viene, ¿eh? Te viene. Porque yo a veces pienso que las personas en nuestro egoísmo no somos conscientes del daño que hacemos hasta que no lo vemos pues delante de sí, nuestra casa. Entonces, esto, bueno, lo estamos viendo, o sea, es que es tan fácil pues como sí. esto. Nada, pues mira, nos queda clarísimo lo que digo, os invito a ver los procesos de producción de Sandra, que yo creo que ya los hablamos un poco, son muy largos, o sea, son largos, tienen Mm. muchos pasos con cariño, desde que o ese material te llama
o tú buscas ese material hasta que lo pones a la venta, ¿no? Hasta que lo pones Sí. en el mercado. Luego hay una confección ahí, me imagino que muy Bueno. cuidada, unos acabados top. O sea, vamos, todo el proceso es pura artesanía, es puro arte. Con lo cual esta es la gran ventaja de esta historia. Si tenéis la oportunidad, no lo dudéis, no lo dudéis, de verdad. ¿Barreras o piedras en el camino, Sandra? ¿Qué te encontraste? A ver, yo creo que sobre todo Barreras. esto que ya venimos hablando un poco. Valen piedras, pedruscos y pedrones, piñones y hasta Bueno, montañas. un poco de todo, pero eh, mm, yo creo que sobre todo esto que venimos hablando todo el tiempo, ¿no? Que la gente cuesta que entienda lo que son realmente esas prendas. Sí que hay un público, es verdad que cada vez hay más público que ya entiende lo que es la moda sostenible, la moda slow, pero todavía queda muchísima gente que no lo valora, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo es ir ganándose a ese público y que entienda que hay otro tipo de moda aparte de esa que te puedes comprar, como hablábamos antes, a 5 euros y que la vas a tirar dentro de un mes o como mucho cuando acabe la temporada y te vas a comprar otra y que te dé igual. Entonces, Sí. esa es una gran barrera para mí. Yo no recuerdo ahora exactamente cómo es el logo, pero me hizo gracia. Ayer paseando bueno, volviendo del taller hacia la Renfe, pasé por delante de Adolfo Domínguez y tiene un logo ahora fuera que es no necesitas más, repite, algo así. No me lo sé muy Sí, bien, es el eslogan de Adolfo Domínguez, es un eslogan muy, muy sostenible. Hay muchos grandes que se están sumando. Yo lo único que espero que pues sea de sí. verdad, ¿sabes? Porque son los que nos pueden dar voz, porque los pequeños es verdad que o nos unimos como en la plataforma Slow Fashions, donde lo que buscas es que esa unión tenga esa fuerza para hacer estos podcasts, para hacer estas cosas, esto y más cosas que nos den esa visibilidad o que al menos alcancen a que podamos con nuestra voz contarle al consumidor final el por qué, explicarle. A veces vivimos muy a prisa y no tenemos tiempo casi ni para escuchar tal. Por eso el podcast me parece la idea Sí. perfecta, porque lo escuchas en cualquier lugar y desde donde quiera que estés, haciendo lo que quiera que estés haciendo, te podemos contar, Sandra y yo, por qué un tejido sostenible es mejor para ti o por qué tiene ese precio respecto a otro. Decía que los grandes diseñadores se están uniendo un poco en alzar esa voz y en contar un poco cómo es esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso está ayudando y está calando porque es más fácil para ellos, tienen más capacidad de difusión. Contar, no hace falta tener No, 800 no, pues es camisetas, que además no te no te hace acuerdas ni de falta. las que tienes. A ver, tampoco hace falta. Te hace falta tener X bonitas, ¿no? Que te pongas mucho, que Claro. te duren mucho, porque Sí, sí, claro, es que estamos eso, dirás, en vez de, no te hace falta estrenar todos los fines de semana, que hay gente que todos los fines de semana que va a salir, necesita comprarse algo nuevo, no hace falta, si ni siquiera te acuerdas de lo que tienes ya en el armario, ¿no? Y se acaba representando, claro, acaba siendo un problema. Acaba siendo una tensión de almacenaje de tantas cosas materiales como me he comprado, que no sé ni dónde las voy a meter. De ahí nacen las cadenas estas de sí, venta de sí, ropa de segunda mano. O sea, tenían claro. que nacer sí o sí porque no quedaba otra. Pero da igual, si yo me compro mucha ropa y la de al lado también, al final generamos tanta ropa que no vamos a ser capaces, que el mundo no es capaz de asumir ese Sí, desecho y yo también creo que existir. además es que, bueno, tú si estás acostumbrada a comprar y comprar ropa, y vas a vender ese, no lo sé, igual me equivoco, pero yo creo que esa persona se va a comprar a la tienda y va a vender la suya de segunda mano, pero Pero va a exactamente. seguir comprando, Otra cosa es que lógicamente. todos, Claro, no, que si tú compras, vendes de segunda mano y compras de segunda mano, bueno, eso se va un poco completando el círculo, ¿no? sí, esa parte, ese mercado que aquí en España no es tan incipiente, pero que en otros puntos de Europa sí que lo es el mercado de segunda mano, sí es una Claro, solución sostenible. Hay muchas voces dentro de la plataforma, de hecho, tenemos un seguidor
que pasará por este podcast, espero, porque es un punto de vista muy interesante para contar y ahí está en la lista de podcasters pendientes que se dedican a eso, a incluso Sí, alquilar la ropa, ¿sabes? A hacer esas cajas box por estilistas y luego alquilan esa ropa. Hay muchas fórmulas para ser más sostenibles, muchísimas, pero la primera, yo siempre digo, y luego está la de la segunda mano y hay muchas, pasa en claro. comprar calidad. O sea, porque para lo que sea, como si es para que al final cuando tú ya te cansaste acabe en Vinted o en una plataforma de Tiene que venta tener una de calidad, ropa de claro. segunda mano. No, no se te puede estropear dentro Sí, de ponerlo, vamos, después de claro. ponerlo cuatro veces, porque no, Si hay cosas que si te las pones y te claro, duran dos puestas, o sea, y el consumidor entiende esto perfectamente porque sabe de sobra lo que es, y todos habremos pasado por eso, que es comprar una prenda que entre en la lavadora o que la laves y que sí, salga otra prenda distinta ya, o sea, que ya digas claro. tú. Y esto, pues eso es la bajísima calidad de un tejido. Entonces, pues bueno. Si pudiéramos cambiar algo, si pudieras cambiar algo, Sandra, ¿qué cambiarías? Dentro de la marca tuya, dentro de... Si ahora mismo dijeras, vale, si volviera a empezar haría, bueno, hace poco, 2 años, o sea, que tienes muy frescata, pero 6 desde que Mm. acabaste los estudios, ¿cambiarías algo de lo que hiciste? Algo que dijeras tú, no volvería a hacer esto Bueno, nunca no sé si más. tanto como no volvería a hacerlo, ¿no? Porque al final de todo se aprende. Quizás sí que me hubiera Mm, gustado llegar a encontrar un poco antes lo que estoy haciendo ahora de los tintes naturales y todo este tipo de situación. ujú. Pero bueno, lo que yo te digo, tampoco es eso, de se aprende un poco, ¿no? Vamos, pero estás en la línea. Sí, estás en la línea. Lo que pasa que a veces las cosas aparecen después de Claro, dar ciertas vueltas y hacer ciertos círculos. Es como un pues sí, aprendizaje ya natural todo del tiene ser su humano, ¿no? proceso y bueno, hay que Dice, ir buscando y encontrando la manera de encontrar con aquello que al final es ujú, lo que te gusta y te hace sentir bien y te llena, ¿no? que, claro. Creo que es fundamental también para el creativo. Porque claro, nosotros cuando hablamos de modas low fashion, casi siempre hablamos con el creativo. O sea, al final, creativo productor es más o menos Mm, uno, puede haber dos, tres personas, pero son marcas o empresas muy pequeñas, muy minimalistas, donde todo está muy unido. Entonces, digamos que en el producto final se nota la felicidad del que lo hace, se nota la pasión. Cuando en este podcast decimos vamos a conocer el alma, es que ese es el alma. El alma realmente está en que esa persona ha puesto toda su pasión, todo su saber hacer en ese producto y esto al final se ve. Y además tienes la oportunidad de conocer cómo de qué se inspiró, por qué se inspiró. Me parece fantástico, ¿no? Cómo tener una obra de arte en tu casa, que fuiste a la galería, estuviste con el pintor y el pintor te contó en qué se inspiró y llegas para tu casa con esa obra de arte, con ese cuadro, eso es que me contó y esto está mm. inspirado en tal. Pues esto es lo Pues mismo sí, llevado a la sí, además moda, ¿no? todos los que hacemos este tipo de, bueno, Un poco. algo relacionado con la artesanía, todo hecho a mano, ¿no? Le ponemos un cariño especial porque al ser hecho a mano, todo tiene como algo único, ¿no? Nada, no va a haber dos exactamente iguales Ujú. porque siempre va a haber algo que se le diferencie de otra, aunque sea pues muy Sí, parecido. Yo creo que eso también forma parte de eso, de tener algo único, que la sabes cómo está hecho, uniquidad, que está hecho claro. Sí. con cariño especial y que eso además es que no va a haber otro exactamente igual. Ujú. Claro, esas pequeñas imperfecciones son los que hacen únicas a esas piezas. ¿Qué consejo darías a alguien que empieza, que sale hoy de los estudios o que hoy decide me voy a dedicar a esto que es mi pasión? Pues sobre todo creo que insista, ¿no? Que no se rinda, que a veces cuesta encontrar, pues como lo que te decía antes, me hubiera igual gustado encontrar antes lo que estoy haciendo ahora, que al final se llega, que bueno, queda por un Ujú. camino o por otro, que lo que hay que hacer es insistir y tener paciencia también, que bueno, a veces sí, Y buscar, claro, y buscar saltar obstáculos. Es un camino de obstáculos, saltar obstáculos y claro, buscar soluciones, ¿no? sí, Emprender es eso al final, ¿no?
Sí, no sé quién decía algo así, que eso, que emprender, que era Pues constantemente sí, buscar sí, al soluciones a los final siempre te problemas, ¿no? O encuentras un problema sea, por un sí lado o por tengo... otro, siempre tienes algo que solucionar. Al final sí, cuando estás emprendiendo, pues sí, Mm, todo. Ese es otro proceso de ujú, aprendizaje aparte, ¿no? Aparte de lo que tú estés haciendo, el emprendimiento claro. también pues conlleva muchas otras cosas que haces la gente no se da cuenta. Claro, sí, claro, efectivamente. Por un lado tenemos la parte creativa y luego por el otro lado tenemos la parte empresarial. Y no está, como dice, no estábamos preparados ni para lo uno ni para lo otro, ¿no? Entonces, al Sí, final hay sí, que aprender claro. de todo, porque luego bueno, en tu caso que Sí, lo llevas solo tú, yo por ejemplo, sabes que siempre me ayuda o tengo el gran sí, apoyo de mi hija en lo que es la empresa y para muchas cosas se nota que tengas al menos una mano. Pero bueno, fíjate, somos 4 manos en vez de 2, o sea que mm, tampoco es tanto más, ¿no? Pero todo es un mundo, o sea, todo es inversión de tiempo y horas en descubrir eso, nuevos canales, si estás emprendiendo como empresaria, pues lo que fuera, ¿no? Nuevas fórmulas de venta, pues si tienes una web, pues eso, la gestión de la misma, elaboración como sí, fue nuestro caso sí, yo que también la la hice yo, hicimos sí. nosotras, Y al final, todo, tú también la hiciste tú, es que me parecía, por eso te lo comenté, porque no sé si en alguna ocasión lo hablamos. Entonces, todo ello es una inversión de tiempo brutal sí, y de conocimientos, ¿no? Y claro, de si no los tienes, adquiérelos. O sea, que emprender es duro y hay que querer, sí, desearlo con muchas ganas. hombre, Porque claro. caminos más fáciles hay seguro, ¿no? Pero hay que desearlos con muchas ganas, sí, el emprender. Lo que pasa que también te da Claro, muchas sí, felicidades, ¿no, claro, por Sandra? supuesto. Es que Te- el ya solo hacer algo que realmente te gusta, te apasiona, ¿no? Te Ya te apasiona. aporta muchísimo. Mm, Y luego ver pues lo ujú, que vas haciendo y que vas obteniendo resultados y bueno, es bastante satisfactorio. Sí. genial. Es gratificante, a poco Claro, que tal te gratifica mucho. Sandra, sueña. ¿Cuál es el futuro a medio o largo plazo? Sueña, venga, pues, es gratis aquí. ¿Cómo te ves? pues ¿Qué te mira, ahora mismo gustaría? estoy planeando hacer algún tipo de taller para enseñar un poco a la gente, para acercarles al tema de tintes naturales. Porque es algo que se puede hacer con Ajá. muchas veces con cosas que tenemos de andar por casa, como ya estuvimos hablando antes, ¿no? Y yo creo que sí es importante que la gente Ujú, aprenda un poco, ¿no? Y la diferencia esa de que es esa prenda de la calle que encuentras en cualquier sitio que está hecha todo artificial, digamos, que es plástico tal, y vea un poco el proceso de lo natural. ujú, Entonces me gustaría llevar eso un poco ahí a la gente. ujú. Eso por un lado. Luego también tengo pendientes algunas colaboraciones para hacer algún producto así un poco especial. Y bueno, nada, de Ajá. momento eso es bastante llevo. Ansiosos, esos son, pero todos sueños a corto plazo y que casi ya se van a producir. Y a largo plazo te ves, no sé, ¿cómo ves tu marca? ¿Cómo te gustaría verla? O sea, ¿te gustaría tener, porque espera, porque aquí hay respuestas, cada uno pensamos de una forma, ¿eh? ¿Te gustaría tener o sea, que tus productos estuvieran Eh, una cadena de productos, que tu marca se convirtiera no te pregunté, ¿tienes tienda o no espacio tengo, no. físico en Sí que tengo Gijón? intención de ponerme Ah, a colaborar también con alguna tienda, pero de momento, tienda mía no. Lo que me está en el futuro en una vale. cadena, la verdad lo veo bastante complicado, ¿no? Porque Sí, eh, a ver, este tipo de, sí. digamos, de técnicas que yo utilizo es complicado para utilizarlo a grandes escalas. Entonces, tampoco Ujú, no vale, por lo eso te veo lo más como preguntaba. eso, seguir con algo más artesano y algo más único. Quizá, ojalá Vale. ampliar equipo, Por ¿no? eso Y te... tener a alguien que lo haga conmigo, pero tanto como una cadena lo veo Ajá. bastante complicado, sí. Es Claro, que, claro, hay productos y productos, por eso te preguntaba, porque a veces lo que para unos pueden llegar a ser sueños, para otros no ven más que inconvenientes porque se transformaría su forma de producir y su forma de claro, entender el negocio. Entonces, por ejemplo, tu sueño en este caso quedaría, que no es poco, también te lo digo, en seguir produciendo al nivel que tal y quizá tener esa ayuda para seguir claro, quizás controlando esa sí. producción.
porque también poder, es poder importante, producir más, que claro. bueno, quieras que no, siendo una y con todo, todo lo que conlleva cada prenda y Ujú, cada tejido, pues bueno, tienes un límite, tienes unas horas al día y al final tampoco llegas a más, ¿no? Y más mm. con todo lo que hay detrás, que ¿Qué no te es puede solo, llevar? ¿Qué te pues puede eso, que llevar? tienes que tener en cuenta todas las otras cosas que hay que hacer al emprender. Ujú, Entonces, pues sí, quizás tener a alguien que me claro. ayudara más, entonces pues poder hacer más, hacer otras cosas. También quiero emplear otras técnicas, poder investigar. Sí, estoy Investigar, empezando investigar y crecer. a crear Ujú, pigmentos para poder pintar también las telas. Entonces, bueno, poder ujú, hacer otros qué tipos de bonito. estampados y Ya. demás. Claro, me gustaría ampliar, digamos, la oferta, ¿no? De producto un poco, que todo siempre fuera natural, pero Sí, 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 que sí. tener un poco más de variedad. Me suena muy bien, de verdad, Sandra, suena genial. Espero verlo, sé que lo voy a ver porque estamos muy cerquita y tendré el placer de verlo físicamente. Te deseo de verdad lo mejor, que consigas todas estas, todo esto que sueñas, que además sueñas fácil, o sea, tampoco, o sea, quiero decir, tampoco te pones ahí metas súper difíciles No, yo la verdad que o soy más bien del paso inalcanzables. a paso y bueno, Entonces, pues a corto plazo y poco a poco. Y sí, si se puede, pues bueno, no, ya poco a poco ir añadiendo cosas, pero bueno, así, pero el secreto, claro. al final el secreto está ahí, ¿eh? Porque el secreto al final está en ir avanzando poco a poco y a medida que avanzas, como digo, la vida pasa, entonces ir siendo feliz con Sí, ir todos disfrutando un estos poco de pasos cada momento, ¿no? y estas partes. Y disfrutando de cada momento, exactamente. Es como nuestro Claro, niño, entonces nuestro niño va creciendo y vamos pues sí, disfrutando sí. todas sus etapas, ¿no? Entonces, nada, pues hasta aquí ya viste, súper fácil. Hemos llegado al final de la entrevista y a lo tonto, llevamos hablando 47 minutos, marca el reloj Pues sí, muy larguito, del sí. grabador. ¿Algo más que añadir, Sandra? No, me ha quedado algo por preguntarte, algo que tú quieras contar. Aparte que, bueno, ya hemos dicho que vamos a dejar redes sociales y página web con la E al final de Colibrí, vamos a decirlo colibrie, .es, pero lo vamos a dejar escrito en enlace para que puedan entrar directamente y conocer, porque bueno, es un producto muy visual. Entonces conocerlo y ver esa estampación con sus propios ojos. Pues ¿Pero te quedó algo que yo creo decir? que no, solamente pues volver a transmitir eso, ¿no? Que la gente se fija un poco más en todo lo que compra, que valore un poco más la prenda, que les volvamos a tener el respeto ese que se les tenía antes, ¿no? Que ver el tejido y ver que la composición de eso que estás comprando y no tener en mente de, bueno, me lo compro para luego ya, si no, lo tiro. Un poco eso, que la gente se Ya. vuelva. Toca el tejido antes de darle la vuelta a la etiqueta, ¿no? O sea, antes el primer gesto cuando se acerca alguien en una tienda a un producto, muchas veces es girar la Sí, etiqueta. Tocan más la etiqueta que el tejido, ¿no? Entonces dices, claro, no, primero tú toca el tejido de la calidad y cuando hayas encontrado algo que te gusta sí. con la Y calidad que mirar, merece, y la mirarte las giras. demás Y si etiquetas te también, que encaja, también la es coges. importante, no solo la del precio, sino de dónde viene Sí, y la composición. sí. Exacto, y si vas a girar, muy bien, si vas a girar la Claro, etiqueta, gira la entera, ¿no? Mira su producción. Cuando hablamos de producción made in Spain, que nadie lo desprecie, no lo decimos aparte por la proximidad y porque estamos generando riqueza claro. en nuestro propio territorio, en nuestro entorno. Lo decimos porque aquí, al menos en España, hay una garantía también de medidas de seguridad y de salud en el trabajo y hay una serie de garantías que la ley marca bueno, de muchas cosas, ¿no? De vertidos a ríos, de muchísimas cosas que aquí están prohibidos. Entonces, al producir aquí ya de mano, ya de golpe y porrazo, se garantizan todas esas Pues cosas, no. que no es poco. Entonces, todos son beneficios. Mirar la etiqueta y cuando veáis Made in Spain, luego, bueno, seguir mirando, seguir indagando. Sí, Pero bueno, ya empezamos bien, pues ¿no? sí. Ya la cosa promete. Ha sido Igualmente, un muchas placer gracias. charlar contigo, Sandra, de verdad. Me ha encantado. Tengo ganas yo de verte yo personalmente
y como estamos cerquita y poder ver esos talleres que vas a hacer, porque es un mundo apasionante el de los tintes y quién sabe, en el futuro desde aquí, pues eso, la plataforma también se generó para si pudiera haber colaboraciones entre los integrantes sería perfecto porque también enriquecería el producto final. Y desde aquí un guante lanzamos también para el que quiera y quien lo vea, quien vea la posibilidad, Pues sí. quién sabe, Yo ¿no? por mi Se pueden parte, la hacer verdad muchas que estoy cosas abierta a juntos. todo. A mí Para que yo... es genial, porque es que se pueden hacer preciosidades. Yo es que empiezo a dejar volar la imaginación y mejor me bajo y me paro. Porque ya lo veo, ¿sabes? Yo además lo veo enseguida. Te pasará a ti como creativa, pero que enseguida yo lo estoy viendo. Dice, yo ya lo estoy viendo. Pues un placer, de verdad. Me ha encantado pasar este ratito contigo. Espero que está a gusto en este podcast, porque pretende ser eso, un ratito de charla de amigas y que todo el mundo esté súper cómodo. Nadie esté así, ni tenso, ni nada, ni tipo entrevista promocional, ni nada. Y espero que lo escuchen muchos oyentes. Gracias, Sandra. Hasta luego. Un beso. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Te doy las gracias por haber llegado hasta este punto y te recomiendo seguirnos en Instagram y en Facebook si lo que necesitas es un contenido un poco más visual. Búscanos como Slow Fashions. Si no te quieres perder ningún episodio más, síguenos en las principales plataformas de podcast y recuerda que este podcast lo patrocina Cuerocas, nuestra marca de bolsos de piel. Un saludo, un beso muy grande de tu amiga en las ondas, Belén Loredo.